Muy buenas noches, doctoras y doctores. Felices de estar contigo una vez más. Es jueves de webinares, jueves de Odel Abierto, la Academia, 6 años después de su nacimiento, el primer canal latinoamericano en español. Y en el texto, por favor, con las y los mejores doctoras y doctores, y no doctores también, a veces en temas no médicos, speakers. Y esta noche tenemos dos grandes amigos de la casa desde Odela. Aquí saludos al licenciado en nutrición Jesús Antonio Pérez Nambo, que es parte del equipo de Odela y por una segunda vez, creo tercera, en ese programa, el doctor Alan Arbizu me lo precisará en un momento más. Gran amigo que recordemos que no solamente el doctor Arbizu Armenta es ginecólogo de formación en la tradición ginecológica mexicana, pero también agregó a sus largos estudios también unos cursos diplomados y sin dejar de estudiar todo el tiempo de medicina regenerativa, tecnologías y particularmente experto en láseres, radiofrecuencia, colposcopía avanzada y recientemente, o no tan reciente, pero un poco después de sus estudios en la ginecología funcional y la estética, desde que lo conozco y me enorgullezco de haberlo conocido a nuestros inicios en la ginecología en el grupo de que ha sido no solamente un gran usuario, pero también docente. Y su experiencia académica y de docente como conferencista, como speaker, como pues también líder de talleres, ha podido mostrar que no solamente es un referente mexicana, pero también internacional en nuevas tecnologías de la salud femenina, en un momento donde nunca ha habido, eso lo dice la IA, pero también la epidemiología del gobierno mexicano, tanta mujer que llega a edad pre, trans o postmenopáusica. Entonces me da mucho gusto que el doctor Arbizu esté con nosotros esa noche para justamente un abordaje desde la nutrición y desde la medicina clásica, enriquecida, empoderada y mejorada en calidad del doctor Arbizu. Neuroprotección, la energía de la célula y de la longevidad. ¿Cómo abordar ese tema desde la medicina y desde la nutrición? Un paradigma en suplementación oral en la mujer. Nos da muchísimo gusto recibirte, doctor Arbizu y licenciado Pérez. ¿Cómo están? Buenas noches, Jesús y Alan. Hola, Emanuel, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y me da mucha alegría y listo, ya con muchas ganas de empezar. Gracias, Jesús. Alan, ¿cómo sos vos? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver qué tanto les podemos ayudar a todos los que estén por acá viéndonos. Un gran ping-pong de dos conocedores de su campo, cómo cruzando especialidades y la colaboración de ese modelo de conversación y de colaboración que predicamos en el de la One Stop Shop. Para ustedes, el doctor Arbizu y el licenciado Pérez. Muy buenas noches. Nos vemos en un rato en las preguntas y respuestas. Adelante. Claro que sí, muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, doctor Alan. En un ratito nos vemos. Me va a tocar empezar a colocar todo este tema, vamos a empezar a poner estos cimientos para que vamos encontrando el inicio de la plática y vayamos terminando hacia todos los casos clínicos y toda la evidencia que se ha tenido en esta parte. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema, neuroprotección, energía celular y longevidad. Muy bien, entonces voy a empezar. Vamos a iniciar con esta frase que me encanta. La neuroprotección no comienza cuando aparece la enfermedad, comienza décadas antes, con los hábitos que construyen y preservan el cerebro. Entre ellos, la nutrición es uno de los factores modificables con mayor impacto. Entonces, vamos a tomar en cuenta que a lo largo de todo este camino hemos tenido nuevas innovaciones en la medicina, en los tratamientos, en los equipos médicos y siempre vamos a necesitar ese poder sistémico, ese poder de la nutrición y vamos a regresar nuevamente a ver las enfermedades también desde el origen, para cuidar esa alimentación, cuidar sobre todo la célula. La célula va a ser nuestro puente central para toda esta longevidad, donde vamos a tener a la nutrición como parte fundamental de ello, también los hábitos de sueño, el estilo de vida y el ejercicio físico.
Hace muchos años se hablaba del ejercicio aeróbico y todos los beneficios que tenían la caminata y en la actualidad ya las guías también se han actualizado para colocar en primera instancia el ejercicio de fuerza. Entonces, hay que cuidar también la parte de la musculatura, porque incluso cuando ya se detecta la fragilidad y la sarcopenia, ¿qué creen que vienen también? Pruebas de fuerza. Entonces, todo este panorama nos lo vamos a tener que encontrar y el paciente lo va a tener que enfrentar hoy, mañana, en 10 o 20 años. Entonces, no va a haber opción, no va a haber opción para esto, porque esto es lo que nos da nuestro cuidado celular. Muy bien. Cuando hablamos de dermatología y la despigmentación, también vamos a cuidar, vamos a regresar a ese origen para cuidar la célula. Cuando hablamos igual de estética, queremos mejorar la calidad también y que nos dure más ese tratamiento. Muy bien, entonces vamos a regresar al origen. La diferencia es que si lo hago a más temprana edad, va a ser mucho más fácil a que yo lo haga 10 o 20 años, donde yo ya voy a ser más terco, voy a tener ya los hábitos más arraigados y siempre vamos a regresar a este principio, vamos a regresar completamente a ello para que no lo dejen fuera y no dejen que esos hábitos los consuman. Muy bien. Dentro de los grupos de alimentos es muy importante mantener todos, a lo mejor en diferente porción, en diferente porcentaje, pero siempre tengo que tener mis cereales y tubérculos que me van a proporcionar los hidratos de carbono y la fibra. Por el otro lado, también tenemos a nuestras verduras y frutas que nos van a otorgar todas las vitaminas, los minerales, la fibra dietética que va a mejorar el tracto digestivo y vamos a evitar muchísimos problemas y muchísimos tipos de cánceres en ese punto. Los alimentos de origen animal y leguminosas que van a ser los constructores y los que me van a dar y mejorar esa calidad en la piel y también en la posible pérdida de cabello. Es muy importante que todos nos evaluemos y conozcamos cuál es nuestro nivel de proteína que tengo que consumir a lo largo de todo el día y lo tengo que hacer diario porque últimamente se han visto disminución de esta proteína y que va a impactar bastante en la calidad de la piel, en la regeneración de tejido y en todo lo que tiene que ver con construcción. Y no menos importante, de hecho, una de las partes más importantes y que el día de hoy vamos a darle bastante detalle son las grasas que nos van que comúnmente se tenían como la reserva energética y que a lo largo del tiempo ya han evolucionado y que nos apoyan bastante en todos los procesos de transporte de las vitaminas liposolubles, también como alguna para la inflamación, para muchísimas cosas, parte de los procesos hormonales y vamos a llegar aquí al cerebro. Y hay que entender súper bien. ¿Por qué son tan importantes estos lípidos en el cerebro? Porque aproximadamente el 60% de este peso seco, es decir, sin agua, corresponde a lípidos y el DHA, que es el ácido docosahexaenoico, es el ácido graso poliinsaturado más abundante de las membranas neuronales. El DHA se concentra principalmente en corteza cerebral, hipocampo, retina, membranas sinápticas. Y también recordar que este pequeño porcentaje que viene del cerebro genera un 20% de energía. Entonces, este porcentaje tan pequeño que representa de todo el cuerpo va a estar consumiendo energía, glucosa, vitaminas de manera alocada. Entonces hay que mantenerlo bastante bien. Muy bien, vamos a adentrarnos aquí a la división de estos ácidos grasos y vamos a tener a los que son saturados y los insaturados, que se caracterizan principalmente por tener los saturados van a estar sin dobles enlaces, es decir, que vamos a encontrar en las capas lipídicas estos dobles enlaces que van a estar acoplados completamente, lo cual va a evitar la comunicación, la movilidad y va a hacer que esa célula sea más rígida y se le dificulte llevar a cabo todos los procesos.
Sin embargo, cuando tenemos los insaturados con uno o más dobles enlaces, estos van a generar coditos, se van a colocar entre ellos, van a tener mayor espacio, se van a mover adecuadamente, va a haber transporte y comunicación en mejor forma. Muy bien. Y dentro de esta línea de poliinsaturados vamos a tener a dos familias, el omega 3 y el omega 6. El omega 6 tenemos el ácido linoleico, el ALA, que vamos a encontrar principalmente en en los productos, perdón, en los vegetales y en semillas, chía, linaza, nueces, soya, y que este va a ser, toda esta familia van a ser ácidos grasos esenciales. Esenciales quiere decir que no los puede generar mi cuerpo. Entonces, con diferentes procesos no los puedo generar y 100% los tengo que obtener de la dieta. Entonces, este ala se encarga de un poquito de de la construcción, pero también ayuda a hacer la maquinaria para que se formen EPAs y DHA, que son los que a continuación vamos a ver. Entonces, nos apoya, pero en un 1 o un 3%, lo cual es insignificante. No insignificante, sino no es significativo. Y por lo cual vamos a tener que consumir los dos, sí o sí, de la dieta que tenemos aquí nuestro EPA, que son de un origen marino y que lo vamos a encontrar principalmente en los mares, en estas especies de pescados azules. El aceite de krill también es muy rico en este omega. También tenemos al DHA, también tiene un origen marino y como ya lo vimos anteriormente, es el que va a estar presente en el cerebro. Y aquí es donde vamos a ir haciendo las diferencias. Entonces, si quiero cuidar un poquito más la parte cardiovascular, pues me voy a ir por omega 3. Van a ver ahí ratios que van a ver después. Si me voy para la salud cognitiva, me voy a ir para el DHA. Aún así, los vamos a mantener los dos en proporciones. Muy bien. Y aquí tenemos también a los omega 6, que bueno, esos ya serán otra historia. Justo vamos a observar nuevamente para que lo tengan grabado. ¿Cuál es la diferencia entre el consumo de esas grasas saturadas e insaturadas y cómo repercuten bastante en nuestra calidad de la célula? Porque la célula tiene su capa de lípidos y forma parte de ella. Muy bien, aquí tenemos los que les comentaba, que los dobles enlaces no van a tenerlos y todas van a estar completamente juntas y rígidas y los insaturados van a generar estos espacios que la van a hacer más fluida y que el empaquetamiento va a ser laxo. ¿Y cómo va a impactar? Como les comenté, menor movilidad de proteínas si tenemos los saturados, señalización menos eficiente, menos comunicación, menos eficiencia energética, y pues prácticamente aquí no hay opción. Justamente los que se van a utilizar pues son los insaturados y los que tenemos que tener. Muy bien. ¿Y qué pasa con este omega 3? ¿Por qué hablamos tanto de él y lo podemos encontrar en todas partes? Y si yo me voy a dar una vuelta por ahí a algún suplemento, vamos a encontrar algún tipo de omega 3. Porque tiene una historia muy longeva y les voy a platicar un poquito qué es lo que se fue descubriendo en cada uno de los periodos. En 1930 se descubrieron que eran ácidos grasos esenciales, que no los podía generar el propio cuerpo a partir de él mismo. Se identificaron como esenciales. Para 1970 había un grupo de inuits en Groenlandia que tenían una dieta muy rica en grasa de pescado y tenían baja incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y entonces, pues estamos ahí, se empezaron a preguntar por qué están tan sanos, ¿no? Si comen pura grasa y pescado, ¿qué es lo que tiene esto, ¿no? Pero los mantiene saludables y hablamos también de las enfermedades cardiovasculares. Ya para 1980 se descubren los eicosanoides, que van a ser estas vías de la inflamación que generan mediadores inflamatorios y menos trombóticos. Se entiende ya el mecanismo bioquímico del omega 3 y continuó para 1990 el omega 3 y su relación con el cerebro. El DHA se identifica como componente clave
en el cerebro y la retina y se asocia con un desarrollo neurológico, visión y función cognitiva. Y seguimos, ya para el 2000 se hace ya una evidencia muy sólida y se hacen bastantes estudios que confirman los beneficios del omega en la reducción de eventos cardiovasculares y disminución de triglicéridos. Y ya este omega 3 se va incorporando ya a las guías de salud cardiovascular. Para 2010, la resolución de la inflamación se descubre el EPA y el DH son precursores mediadores especializados, resolvinas, protectinas, marecinas que resuelven activamente la inflamación y que no actúan como tal como hormonas, sino actúan a nivel local, pero funcionan bastante bien. Y aquí es cuando ya decimos, wow, claro que sí, tengo que estar consumiendo. Y ya en la última evidencia de los 2020 en adelante, pues ya tenemos las nuevas fronteras y se habla bastante de la longevidad y la medicina de precisión. Investigaciones actuales exploran el papel del envejecimiento saludable. Todos vamos a envejecer, todos vamos a tener, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues va a ser la diferencia. Yo quiero estar fuerte hasta el final de mis días y tener una excelente salud mental. Y ya también por ahí se empieza a ver un poquito de la microbiota. Muy bien, la microbiota, que es todo ese, ajá, todo ese ambiente y toda esa cascada de bacterias que tenemos dentro del microbioma, ya empieza a tener también ahí unos pequeños detalles. Muy bien, entonces por todas estas razones va a ser muy importante que lo tengamos como parte del kit y de consumo. Es muy importante entender también que nuestra nutrición ya no es la de los Inuit de Groenlandia de hace mucho tiempo, ¿no? Ya actualmente pues ya tenemos mayor contaminación, ya los procesos son diferentes, ya la calidad de la comida no es igual. E incluso también por temas de alergia o por otra situación, pues puedo acercarme también a la suplementación, ¿sale? Entonces, vamos a ir terminando esta parte, mi parte con esta tabla que vamos a ver la función y por qué es importante el omega 3 porque es un componente estructural de la célula, mantiene la integridad y la fluidez, como lo vimos en los enlaces, la comunicación celular se facilita. Los canales iónicos y la transmisión de señales, entonces las células van a estar comunicadas y van a hacer más efectivo su trabajo. Inflamación, igual como lo vimos, origina resorbinas, protectinas, marecinas en toda esta cascada que promueven la resolución del proceso inflamatorio. Producción de energía, optimiza la función mitocondrial, mejora la síntesis de ATP y regulación de la expresión génica que activa los receptores nucleares PPAR, RAXR que modulan genes relacionados con el metabolismo, inflamación, supervivencia celular y también la neuroprotección que favorece la producción de neuroprotectina D1, limita la apoptosis y presenta la función neuronal. Entonces, ya con todo este recordatorio de todo lo que nos ayuda el omega 3, vamos a pasar con el doctor Alan Arbizu para darle seguimiento a este tema, ver que la nutrición es una parte importante para prevenir, también para atacar. Y pues adelante, Doc, si nos ayudas continuando con todo esto, con toda tu experiencia clínica y todo lo que vas haciendo y revisando a todas partes. Súper, Jesús, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, intenté resumir la parte importante en cuanto a la parte de ginecología. Casi en todos aparecen los artículos para que obviamente ustedes puedan también revisarlo, que bueno, todo esto tiene evidencia científica. La verdad es que la parte inicial que nos comenta este Jesús es muy importante para saber de dónde vienen, o sea, cuál es la razón de la suplementación y por qué es tan importante, ¿no? Muchísimas gracias por esta primera parte y bueno, si surgen algún tipo de duda, ya saben que las pueden escribir para que al final podamos responderlas y bueno, se queden con lo mejor que puedan tener para su práctica clínica, ¿no? Aquí les voy a dejar más o menos la agenda de lo que vamos a mencionar el día de hoy en cuanto a por qué hablar de la longevidad femenina, el paradigma que tenemos que nos estaba mencionando justo este Jesús en cuanto a el aging, ¿no? O sea,
envejecer bien, ¿no? Porque a veces pareciera que estamos hablando como anti-envejecimiento, pero realmente no es que los suplementos van a hacer que vivas más años, sino que los años que vas a vivir los vivas de la mejor manera, ¿no? La menopausia y el cerebro, el embarazo, la inflamación detrás del SOMP, la menopausia y el riesgo de infarto, los sofocos, sueño, cambios de ánimo, el músculo de la longevidad, la sarcopenia, la vía mTOR, la función mitocondrial y la conclusión final que me gustaría que se llevaran a casa. Em, Hablar de la neuroprotección, energía celular y longevidad. Bueno, básicamente, como ya se dieron cuenta, el día de hoy estamos platicando del omega 3, ¿no? Específicamente de DHA y EPA. En cuanto a la neuroprotección, la inflamación crónica, la salud metabólica, la función muscular y la longevidad femenina, ¿no? Hace muchísimos años, yo creo que todos los que estamos aquí, desde que tenemos uso de razón, sabemos que el omega es cardioprotector. Lo vimos en comerciales, lo vimos en la escuela. O sea, creo que es algo que todos hemos visto, pero creo que para mí lo más importante es para qué más pudiera funcionar, cuándo podría ser importante. Y me gusta mucho porque en varios de los artículos que les traigo el día de hoy te mencionan el gramaje necesario para los diferentes estados de vida de las mujeres, ¿no? Ya sea cuando estamos hablando de algo protector para las etapas en las cuales vamos a estar hablando. Entonces, esto les va a funcionar muchísimo para la práctica clínica porque nuevamente esto no es una receta de cocina, ¿no? No es de que todos necesitemos una lista en la cual todos vamos a tomar la misma cantidad de vitamina D, la misma de NAD, la misma de folato, o sea, cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Entonces, hay que escuchar a nuestros pacientes, hay que tener una buena historia clínica, hay que saber cuál es el riesgo que pueden tener y a partir de ahí hacer una prescripción un poco más individualizada, porque al final del día no se trata de que cuando salgan a consulta, de la consulta y si se conocen y son primas y vean sus recetas y tengan exactamente lo mismo, ¿no? Porque entonces empezamos a perder un poco de credibilidad. Entonces, ¿por qué hay que hablar de la longevidad femenina? Y esto es algo que nos queda bastante claro. Hay una inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Ya está descrito que pues cada año están haciendo menos bebés, estamos mejorando nuestra calidad de vida, estamos teniendo más años vivos. Y algo que siempre en todas las pláticas que yo doy en cuanto a la parte de medicina, bueno, de ginecología estética y regenerativa es, si una mujer el día de hoy llega a 85 90 años, la mayor parte de su vida la va a vivir en posmenopausia, ¿no? Si tú piensas que les va a llegar una menopausia a una mujer de 45 a 50 años, y sabemos que le quitamos la parte de la infancia, la adolescencia, estamos hablando de que la etapa en donde más tiempo van a estar vivas y conscientes va a ser un estado de posmenopausia. Y apenas hace unos 2, 3 años es que estamos volteando a ver por qué están tan abandonadas, ¿no? ¿Por qué está tan normalizado toda la parte del síndrome genitourinario, la parte de los síndrome vasomotor, el climaterio, la pérdida de hormonas, ¿no? Entonces, al tener una mayor esperanza de vida, ¿cómo podemos mejorar la calidad de la vida? Y no solamente como ginecólogos, ¿no? Como médicos de primer contacto. ¿Por qué? Porque a veces no llegan específicamente diciéndote, vengo porque tengo menopausia. Tal vez conmigo sí, porque soy ginecólogo, pero a veces llegan con un médico estético, llegan con un dermatólogo porque se empieza a caer mucho el pelo, porque la piel está muy reseca, porque entonces tienen dolor en genitales y entonces hay que ver más allá, ¿no? Hay que ver más allá de solamente si puedes ocupar una crema, sino mejorar de adentro hacia afuera para que obviamente el procedimiento que vamos a hacer se optimice, ¿no? Si nosotros tenemos una persona que está sana por dentro, obviamente los resultados que podamos hacer en nuestra práctica van a ser mucho mejores. Entonces, el paradigma, ¿no? Hace muchos años era, llegas enfermo, te doy una receta y te vas. Actualmente sabemos que la consulta se ha vuelto muchísimo más compleja. ¿Por qué? Porque tienes que llegar, escuchar al paciente, aparte de escuchar al paciente, saber que no es vienes específicamente por una patología y tenemos que aparte, de acuerdo al interrogatorio y la exploración física, saber cuáles son las necesidades que este paciente o bueno, esta mujer va a tener por lo que nos está contando, ¿no? Tal vez llega una mujer de 45 años y lo único que llega es para platicarte que empieza a tener algunas alteraciones en su ciclo menstrual. Tú ya tienes que entender que está llegando en un estado de perimenopausia y entonces tú cómo vas a modular este tema de la parte de la inflamación, de la parte de la función celular o del deterioro funcional que va a tener. Lo mismo va a pasar en diferentes etapas como en el SOMP, ¿no?
Llega una paciente porque se le cae mucho el pelo de la cabeza, pero aparte, durante el interrogatorio ves que hay alteraciones ovulatorias, te das cuenta que tiene un tema de sobrepeso, obesidad, entonces tenemos que ser médicos integrales y no hablo de una especialidad como ginecología. Yo creo que todos los médicos tenemos que volvernos mucho más integrales y no nada más decir, bueno, yo soy ginecólogo, yo te voy a ver genitales y lo demás triunfa, ¿no? Tenemos que ser mucho más integrales porque cada vez estamos más enfermos, estamos más inflamados y necesitamos todos unirnos para buscar una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, les hablaba un poquito del tema que es algo que también todos conocemos, que la mujer va a envejecer diferente, ¿no? Aquí yo quería hacerles como la diferencia en premenopausia y posmenopausia, ¿no? La premenopausia es todo lo que sucede antes de que la mujer deje de menstruar por 12 meses y la posmenopausia, bueno, todo lo que pasa después de 12 meses de haber dejado de menstruar. Nosotros sabemos que hay estados fisiológicos de la mujer que se puede ver beneficiada por el consumo de omega, ¿no? En la premenopausia tenemos alteraciones metabólicas, el síndrome de ovario poliquístico, ahora llamado metabólico poliendocrino, la dismenorrea o el dolor de la menstruación, la infertilidad, síndrome metabólico y el embarazo. Que como saben, el embarazo es un estado fisiológico, no es un estado como tal patológico, al igual que la posmenopausia, ¿no? Hay que cuidarla, pero hay que estar conscientes de que no están enfermas. Solo están en un momento diferente de su vida que las lleva a tener un mayor riesgo cardiovascular, un mayor deterioro cognitivo, sarcopenia, alteraciones metabólicas que empeoran después de esta menopausia y una fragilidad general que les puede afectar. Entonces, no solamente se trata de que nuestra paciente en una posmenopausia ya no tenga bochornos. No se trata nada más de que nuestra paciente tenga su piel radiante, sino ir más allá, al punto en el cual vamos a disminuir tu riesgo de un deterioro cognitivo, vamos a disminuir el riesgo de esta pérdida tan importante del músculo que como sabemos hoy, el porcentaje de músculo que tienes en tu cuerpo es el que va a definir la calidad de vida que vas a tener, ¿no? Y obviamente si mejoramos todo eso, las alteraciones metabólicas van a venir de la mano, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la parte de la neuroprotección, esto lo explicó perfectamente bien Jesús hace un rato, ¿no? Sabemos que DHA va a estar presente en las membranas neuronales, en la parte de la sinapsis. Entonces, mejoramos esta parte de la unión para que haya una buena conectividad. Ayuda para la plasticidad sináptica y el desarrollo cerebral, modulando una neuroinflamación. Entonces, no solamente va a formar parte de la estructura, o sea, de la membrana lipídica que vamos a tener en la sinapsis de las neuronas, sino que va a participar en los procesos para la plasticidad y la regulación en la neuroinflamación que vamos a tener en nuestras pacientes. Por lo tanto, aquí empezamos con el primer artículo. Si en algún momento quieren alguno de ellos, tengo todos, entonces se los puedo compartir cuando ustedes gusten. Este artículo es muy interesante, ninguno tiene más de 3 años, me parece, de los artículos que les traje el día de hoy. El incrementar la ingesta de EPA y DHA es la pregunta que tiene este artículo, podría contribuir a algunos síntomas de envejecimiento cerebral, ¿no? Nuevamente, esto del DHA ya no los había platicado, va a representar el 15% de los lípidos cerebrales totales y en cuanto a la membrana sináptica, va a estar presente hasta en el 40%. O sea, esa es la importancia, casi la mitad de lo que forma parte de la capa lipídica en cuanto a la parte de la sinapsis neuronal, va a estar presente por el DHA, que va a estimular la neurogénesis, va a mejorar el metabolismo de la glucosa y va a optimizar la función mitocondrial. Para hacer el resumen en cuanto a la parte mitocondrial, porque de repente ya son muchos términos los que empezamos a ocupar, recuerden que la mitocondria ayuda para la producción de ATP, que ATP básicamente es energía, energía que vamos a ocupar en lugares críticos, cerebro, músculo, corazón, ¿no? Entonces, si nosotros mejoramos el consumo de DHA, se va a la parte mitocondrial, da energía y además de darle energía a tu célula, va a mejorar la sinapsis, neurológicamente nuestras pacientes van a tener una mayor plasticidad y una mejoría en cuanto a su pronóstico de la parte neurológica en la posmenopausia, ¿vale? Ahora, la caída de estrógenos, que empezamos a tenerla de 40 a 45 años, sabemos que va a estar directamente relacionado a una disminución en la cognición en cuanto a la corteza prefrontal e hipocampo.
Son estas mujeres que van a llegar y nos van a decir, se me están olvidando las cosas, las tengo en la punta de la lengua y la verdad tengo como niebla mental. La regulación emocional afecta la amígdala y el sistema límbico. Nuestras pacientes, ¿qué van a mencionar? Tengo datos de depresión, tengo cambios de humor, me enojo con mucha facilidad y la termorregulación por afección al hipotálamo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener pacientes que van a tener un síndrome vasomotor, ¿no? Los famosos bochornos. Y el riesgo de demencia, que esto se los pongo en verde, porque la verdad es que todo mundo, cuando pensamos en una mujer en peri posmenopausia, es como, sí, ya sabemos que se le olvidan las cosas, sí, ya sabemos que le dan bochornos, sí, ya sabemos que andan como medio depresivas. Lo que más nos importa, porque con lo demás podríamos vivir, que no sería lo ideal, es que tenemos un riesgo aumentado de demencia. Una mujer en posmenopausia va a tener el doble de riesgo de desarrollar una demencia que los hombres. Y parte de esto va a estar relacionado a una disminución de DHA cerebral posterior a esta menopausia. Ahora, les pongo que en cuanto al Reino Unido, aquí es el primer artículo que lo cita, sugieren el consumo de 450 miligramos por día de EPA más DHA. Y la AJA sugieren que al menos tomemos 500 miligramos al día de DEA más EPA para todos, hombres y mujeres, para disminuir el riesgo de demencia en cuanto a la parte vascular y también para tipo Alzheimer. Entonces, esto es muy importante porque a veces no nada más es si estamos prescribiendo o no el omega, sino cuánto estamos prescribiendo y para qué lo estamos prescribiendo. ¿Cómo podemos disminuir el deterioro cognitivo, no? Aquí les vamos a poner, o sea, les pongo metaanálisis donde nos hacen como la diferencia que hay tras el consumo de omegas. Y entonces todo lo que está de -1 es un riesgo relativo, o sea, es protector. Entonces se ha visto que es protector en cuanto a la disminución cognitiva en los pacientes en posmenopausia. Cuando estamos hablando de todos los tipos de demencias que existen, también es protector. Cuando tenemos demencia también, entonces realmente en todos aparece como algo protector. En ninguno aparece ni en cero ni aumenta el riesgo. Entonces, la evidencia que tenemos al día de hoy prospectiva sugiere que una mayor exposición al omega 3 va a asociarse con un menor riesgo de un deterioro cognitivo y enfermedades, como les mencionaba hace un rato, de Alzheimer, que no es cualquier cosa, ¿no? No es un riesgo que no sea preocupante para nuestras pacientes y hasta para nosotros mismos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el momento ideal para iniciar un consumo de omega de acuerdo a las guías de 450 a 500 miligramos por día? La perimenopausia. Esta está descrita como a partir de que las mujeres empiezan a tener ciclos irregulares que no vengan por causas endocrinas diferentes. Hablo tema tiroideo, tema de prolactina, tema que tengan un SOM por ahí, que esto puede ser desde los 40, 45 años hasta 12 meses que dejan de menstruar, que es la posmenopausia. Entonces, esta transición de la menopausia que empieza desde los 40, lo ideal es que a esta edad empiecen a tomar todas las mujeres de 450 a 500 miligramos de omega 3 por día, ¿vale? El embarazo, que como les mencionaba, el embarazo es un estado fisiológico de todas las mujeres. ¿Y por qué es tan importante los primeros 1000 días de vida? Sabemos que son desde que se quedan embarazadas las mujeres hasta los 2 años, porque sabemos que es el momento en el cual va a haber más plasticidad celular y metabólica. Dicen que lo que no hiciste los primeros 2 años de vida ya fue, ¿no? También aquí entra la parte importante de los disruptores endocrinos y la alimentación de las mamás, ¿no? Sabemos que una de las partes más importantes para el síndrome ovárico metabólico poliendocrino va a ser el consumo o la exposición a disruptores endocrinos en esta época durante el embarazo como lactancia, ¿no? A veces va a seguir un estilo de vida de las pacientes, pero ya es algo que traen desde que se están creando en el embarazo, desde lo que estuvieron tomando en lactancia, ¿no? Entonces, sabemos que el omega es súper importante y aquí les clasifiqué los artículos en dos. De un lado, del lado izquierdo, les estoy poniendo cómo puede ayudar la DHA en la suplementación en el embarazo, específicamente para los bebés, ¿no? Para los bebés van a estar directamente desarrollados, o sea, relacionados, perdón, al desarrollo del sistema nervioso, va a mejorar la diferenciación neuronal,
mejora la forma en la cual hay una sinapsis entre las neuronas, va a ayudar tanto para el desarrollo de retina como la corteza cerebral y la plasticidad neuronal. Que como sabemos esta plasticidad neuronal, ¿por qué es tan importante? Porque es cómo responde tu cerebro posterior a un trauma. Esto puede ser por alguna hipoxia o por un traumatismo durante el nacimiento o posterior al nacimiento. Mejora el lenguaje y la coordinación motora. Mientras que del lado derecho les puse, ya vimos cómo protege a un bebé el consumo de omega durante el embarazo, pero en cuanto a las mujeres, ¿cómo pueden ayudar? Aquí tenemos un metaanálisis con 16 estudios. Me parece bastante bueno la cantidad, 16,000 embarazadas. El consumo de omega 3 redujo en un 37% el riesgo de preeclampsia leve y hasta en un 55% el riesgo de preeclampsia grave. Entonces es bastante importante y la sugerencia en etapa de embarazo es de 250 a 500 miligramos diarios de DEA más EPA, ¿no? Hablemos ahora del controvertido síndrome de ovario poliquístico o síndrome ovárico metabólico poliendocrino, como ustedes lo quieran mencionar. Sabemos que como tal el omega va a ser un antioxidante que va a ayudar para disminuir el PCR, o sea, el proceso inflamatorio. Sabemos que actualmente valoramos más la base inflamatoria que nos está llevando a la gravedad de este síndrome, mejorando o disminuyendo la resistencia a la insulina, la concentración o el porcentaje de triglicéridos y colesterol total, mejorando la lipoproteína de alta densidad y mejorando la regulación del perfil androgénico. Recuerden, y si no se los menciono, sabemos que ahorita hay cuatro fenotipos principales del SOMP que nos van a estar afectando. Sabemos que el fenotipo A y B, que el A es el clásico y el B es el que tiene hiperandrogenismo con oligovulación o alteraciones menstruales, son los fenotipos más comunes, son los más agresivos. Se asocian hasta con un 85% de riesgo de resistencia a la insulina y lo que sabemos es que una mujer mientras más hiperandrogenismo tiene o hiperandrogenemia, o sea, características físicas de hirsutismo o que tengamos andrógenos muy altos en sangre, tiene una relación directa con un aumento en cuanto a, veamos, lípidos, ¿no? Yo puedo ver una paciente delgada, pero tiene un acné muy agresivo, traemos un hirsutismo importante, una alopecia androgenética. Si yo le pido estudios, aunque tú la veas muy delgada, casi te puedo apostar que va a tener un HDL bajo y un LDL alto, ¿no? Entonces, siempre que van a una paciente, y es muy importante que cuando estén estudiando a una paciente con el SOMP, tienen que pedir una química sanguínea completa de 27 elementos porque tenemos que actualmente estar forzados a ver cómo está el perfil de lípidos y cómo está el perfil hepático, que tiene una parte muy importante en cuanto a su estudio y tratamiento, ¿no? Eh, Aquí tenemos un metaanálisis de cómo el omega 3 nos puede ayudar en pacientes con síndrome ovárico metabólico poliendocrinos. Y bueno, como les mencionaba hace un rato, hay evidencia que mejora la resistencia a la insulina, hay una reducción total del índice de HOMA, una reducción total del colesterol, de triglicéridos, una disminución de la lipoproteína de baja densidad, una mejora de la lipoproteína de alta densidad, una disminución de la circunferencia de cintura, ayudó muchísimo para la insulina en ayuno, disminuyó el PCR como marcador inflamatorio y bueno, es algo que tenemos que complementar con nuestras pacientes. Aquí sí, el artículo, bueno, el metaanálisis no menciona el gramaje. Se sabe que podemos ocupar de 500 hasta 1000 miligramos diarios para nuestras pacientes. Depende del perfil metabólico, ¿no? Y también hay que ver hasta dónde está llegando un LDL, porque en algunos casos sí se ven beneficiadas del consumo de una estatina para nuestras pacientes. Ahora, aquí no me quise detener tanto porque es algo que todos hemos estudiado y creo que es lo que más conocemos en cuanto a el beneficio de consumir omega 3, ¿no? La menopausia y el riesgo de infarto. Les puse estos dos artículos que me parecen bastante importantes. Entonces, sabemos que el omega 3 va a ayudar a estabilizar la placa aterosclerótica que van a tener nuestras pacientes embarazadas. Tenemos el vaso sanguíneo, tenemos la placa del ateroma que vamos a tener pegado en la arteria y entonces se ha visto que tras el consumo de omega 3 vamos a disminuir el núcleo lipídico, o sea, vamos a disminuir
lo grueso que está esta placa de ateroma, vamos a aumentar el contenido de colágeno. ¿Esto qué va a hacer? Que sea una ateroma que sea más flexible, que no se desprenda tan fácilmente. Disminuye la infiltración de macrófagos, lo cual hace de que sea más estable. Disminuye la inflamación, nuevamente la hacemos más estable y aumenta el grosor de la capa fibrosa. ¿Para qué? Para que en un cambio de presión no haya un desprendimiento y disminuimos al final este riesgo de infarto. Y ahora, muy importante que lo sepan porque si se han dado cuenta desde que empezó la plática hemos hablado del DHA y el DHA y el DHA y el DHA y entonces de repente como que llega la duda de, bueno, ¿y el EPA para qué sirve? Lo que dicen actualmente y lo que está descrito con los cardiólogos es que el EPA es el que va a estabilizar la membrana celular y es el principal que va a disminuir la oxidación de LDL. O sea, para que no tengamos tanto LDL, es el mejor para disminuir la inflamación vascular y mejorar la función endotelial, para que obviamente tengamos una buena estabilidad de placa. O sea, tanto el DHA como el EPA van a ayudar, pero aquí el EPA es el protagonismo, o sea, el protagonista para la parte cardiovascular. Entonces, por eso es tan importante tenerlo en cuenta para el consumo. Y aquí les pongo la diferencia, porque no solamente en la posmenopausia sabemos que vamos a tener un aumento en cuanto a LDL y una disminución de HDL por este cambio hormonal, sino el cambio que vamos a tener en las plaquetas, ¿no? Quiero que vean la plaqueta del lado izquierdo, que esta plaqueta la vamos a tener con muchas prolongaciones, vamos a tener mucha liberación de estos gránulos, va a tener mucha mayor agregación plaquetaria con un riesgo aumentado de una trombosis y esto nos va a llevar hacia un infarto, ¿no? Una vez que nosotros damos el omega 3, nos va a ayudar muchísimo para quitar las prolongaciones, hay una menor cantidad de liberación de gránulos densos y eso nos va a llevar a una menor agregación plaquetaria. Entonces, si tenemos una menor agregación plaquetaria, las placas de ateroma que ya tenemos formadas, las vamos a tener más estables, las vamos a tener más delgadas, las vamos a tener más móviles. Eso nos va a ayudar básicamente a disminuir el riesgo de infarto. A mí me parece que es algo muy importante y no despreciable y es algo que tenemos que darnos el tiempo para platicar a las pacientes, ¿no? Porque ahora, lo más importante de todo esto es que una dislipidemia no da síntomas. Entonces, a veces platicar con algunas pacientes es difícil darles un tratamiento para algo que no están viendo ellas la importancia. Entonces, primero es que nosotros estemos convencidos y sepamos la importancia del consumo de estos suplementos para que podamos transmitir este mensaje a nuestras pacientes y obviamente podamos mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, ¿vale? Ahora, ¿cómo puede mejorar la parte del cerebro en cuanto al tema vasomotor, sofoco, sueño y estado de ánimo? Este artículo lo incluyo, pero es importante que sepan que los resultados están no del todo concluyentes, ¿no? Hay toda una explicación de, como ya les mencionaba hace un rato, cómo va a modular la parte del hipotálamo, va a disminuir la parte inflamatoria, mejora los neurotransmisores, favorecen el sueño, disminuyen la ansiedad. Pero pese a que el artículo sí te menciona que mejora como este rating en la menopausia y que las pacientes en general sí mejoraron el sueño con el consumo de 1 a 2 gramos al día, como que no es suficiente, la evidencia no es suficientemente fuerte y necesita un poco más de validez externa este artículo. O sea, necesita ser más replicable porque, digo, la dosis es alta la que te sugieren para este tipo de pacientes, y la verdad es que no está tan fuerte la evidencia en este artículo, pero no está de más platicarlo para que ustedes también sepan que es una alternativa que podemos tener con nuestras pacientes, ¿va? Ahora, en cuanto a el músculo, que ahora sabemos que es el que más nos importa a todos, como les mencionaba hace rato, la función del músculo y cómo el omega va a ayudar para la parte de la función muscular, ¿no? Básicamente este artículo lo que hicieron fue estar revisando como, bueno, es un metaanálisis, está buscando artículos donde a los pacientes se les estuvo dando omega 3 junto con ejercicio de fuerza para ver qué tanto aumentábamos la masa muscular en nuestros pacientes, se dieron cuenta que hicieron una revisión en cuanto a la fuerza que podían medir en los pacientes, la cual mejoraba, pero la realidad es que no hubo un incremento consistente en la masa muscular, ¿no? Entonces, no va a funcionar como para que aumente o para que crean más músculo, solamente va a ayudar para que mejoremos la fuerza.
que al final del día sabemos que el aumento de fuerza muscular aumenta un estrés a nivel óseo y disminuye el riesgo de osteopenia, osteoporosis, ¿no? Por el estrés constante que vamos a tener para el hueso. Entonces, aquí el artículo básicamente lo que nos va a decir es una dosis todavía más alta de omega, ¿no? De 2,5 gramos al día. Y entonces, como les mencionaba, mejora la fuerza de presión, menciona la función física de extremidades inferiores, o sea, específicamente para el tema de fuerza tipo sentadilla y el desempeño funcional para las pacientes, que actualmente sabemos que los músculos que más importan y que los van a dar más esperanza de vida para nosotros, hombres y mujeres, es la fuerza que vamos a tener en piernas. Entonces, si estamos teniendo una paciente que está cayendo en una sarcopenia o que estamos teniendo debilidad muscular, tenemos que aumentar todavía más. Y entonces, algo de lo más importante que yo quería transmitirles es esto. Depende del escenario del paciente, es la cantidad que se sugiere de consumo de omega 3 para poderle ayudar al riesgo que pudiera tener o cómo se puede beneficiar de mejor manera. Vamos a hablar en cuanto al tema de la sarcopenia, que tiene que ver también con esto. En este artículo habla más o menos cómo es su mecanismo de acción del consumo de omega 3. Va a haber una disminución de la inflamación crónica y una activación de la vía mTOR. La vía mTOR es una vía de anabolismo que ahorita les voy a mencionar, que básicamente lo que hace es la síntesis proteica muscular, ¿no? Vamos a tener una disminución de la degradación proteica y una mejor función mitocondrial. Eso lo voy a mencionar al final, pero la realidad es que a lo que vamos con el omega y la mitocondria es que el omega llega a nivel de la membrana de la mitocondria, haciendo que mejore su función, produciendo más ATP, teniendo más energía y mejorando la calidad de vida, ¿no? Entonces, actúa esto a nivel de hueso también, mejora o aumenta el transporte de aminoácidos con una mejora de la unión neuromuscular. Aquí también la dosis. Cuando estamos hablando de una paciente con fragilidad, con pacientes con osteopenia, con pacientes con osteoporosis, con pacientes con debilidad muscular, tenemos que ser un poco más agresivos y al menos dar 2 gramos de omega 3 al día, al menos por 6 meses. Y esto es muy importante que lo tienen que platicar con sus pacientes cuando estamos llegando en una peri y posmenopausia. La pérdida de masa muscular va a ser del 0,5% al año desde que estamos en perimenopausia, 40 a 45 años, y del 1% en la menopausia, que equivale aproximadamente a 0,2 kilogramo año por cada paciente, o sea que están perdiendo de masa magra, o sea, no es que están perdiendo de agua, no, están perdiendo de músculo. Entonces, por eso, justo lo que mencionaba en un inicio, necesitamos tener de la mano el apoyo de nutriólogos para que veamos el porcentaje de proteína que deben de consumir y tener una buena suplementación independientemente de la alimentación que estén llevando, porque si se dan cuenta, hay una pérdida activa de proteínas. O sea, no solamente es que no estén ganando, sino que lo están perdiendo. Entonces, tenemos que mejorar el ejercicio de fuerza, pero también es muy importante el consumo de omega y la cantidad de proteína que se está consumiendo, ¿no? La vía mTOR, que básicamente les decía que es el interruptor del anabolismo, como tal, el omega no va a hacer que se active la vía. O sea, no crean que a partir de que ustedes consuman el omega, nosotros vamos a empezar a producir músculo. Lo que hace es que acelera la vía del anabolismo, ¿no? Esto principalmente es por ejercicios de resistencia. Algunos aminoácidos lo pueden activar como la leucina y algunos marcadores inflamatorios o a veces la misma insulina lo puede activar. Cuando estamos nosotros con un consumo de omega, lo que vamos a hacer es que activamos esta vía mTOR que va a ayudar a la producción de dos proteínas, ¿no? Son bueno, la fosforilación de estas dos proteínas que van a ayudar para que haya una fabricación de proteínas musculares, que es este P70S6K. Y este segundo va a ayudar para la síntesis de proteína. Entonces va a ayudar muchísimo para que tanto la fabrique como para que tenga como más contracción. Por eso es que les mencionaba que el omega como tal vez no va a generar en cuanto a músculo, más músculo, pero sí les va a dar más fuerza, ¿no? Si queremos producir más músculo, tenemos que producir, o sea, consumir más proteína o consumir otros suplementos. Pero el omega va a ayudar muchísimo para aumentar la fuerza y la resistencia del músculo que estamos trabajando.
Y por último, cuando nosotros hablamos de la mitocondria, la verdad es que esto ya lo dejé muy cortito porque es algo como que repetir y repetir y repetir y repetir. La mitocondria es la que más nos va a ayudar como, no es anti-envejecimiento, pero es como un envejecer como de la mejor manera posible. Ayuda en la membrana de la mitocondria el omega 3 para la síntesis proteica y va a ayudar a la producción de ATP, ¿no? Esto va a ayudar muchísimo para que tengamos mayor energía y los procesos que tengamos en el cuerpo sean mejores y eso hace, o sea, o nos va a llevar a tener un mejor envejecimiento. Aquí tenemos otro artículo que, bueno, nos mencionan que actualmente la mitocondria es un objetivo terapéutico para el estar o para la medicina anti-aging o well aging. Y bueno, el omega 3 es uno de los mejores suplementos que podemos ocupar porque va a ayudar muchísimo para la forma en la que trabaja la mitocondria, para reducir todo el estrés oxidativo y mejorar obviamente la producción de ATP o energía. Y bueno, aunque la conclusión que Ya tenemos, acabó. ¿no? No, dice. ¿Mande? Ok. Este, aunque la mayoría de los estudios clínicos estamos viendo algunas otras cosas, ¿no? Y sabemos mucha información al respecto de disminuir el riesgo para infarto. Y evaluamos algunos desenlaces en ginecología, como la parte cognitiva, el SOMP, la menopausia. Actualmente la investigación se está dando, está volteando a ver la importancia de la fisiología muscular, ver cómo el omega 3 nos va a ayudar muchísimo para la membrana mitocondrial para mejorar la sensibilidad del ADP y disminuir la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, actualmente sabemos que los beneficios que va a tener va a ayudar no solamente para la parte, como les decía, cardiovascular, no solamente para la parte neurológica, sino también para la parte muscular, también como la parte emocional y también para tener un envejecimiento saludable, que justo lo mencionaba al inicio este Jesús, lo que buscamos es tener personas o ser nosotros envejecer de forma saludable. No estamos en contra del envejecimiento, pero sí estamos en contra de tener un envejecimiento, pues obviamente con un montón de patologías crónico-degenerativas que van a mermar nuestra calidad de vida. Muchas gracias, Doc. La verdad es de que la recopilación de todos estos estudios lleva bastante tiempo, bastante análisis. Muchísimas gracias por esta ponencia magistral y platícanos un poquito hacia qué es lo que más te gusta del omega 3 y en qué instancias es donde tú prefieres utilizarlo dentro de tu práctica clínica ginecológica. Claro, mira, la realidad es que yo lo que más veo en consulta es SOMP. Veo muchísimas pacientes con el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. La verdad es que es un porcentaje muy grande del que veo. Ayuda muchísimo para la parte inflamatoria. Estos pacientes que no responden obviamente al puro mioinositol, ¿no? Pacientes que tienen, como les mencionaba yo, jóvenes, ¿no? 22 años y un LDL de 180, un HDL de 23, o sea, una insulina de 57, que, o sea, tienen un riesgo metabólico muy alto. O que caen en amenorrea, la verdad es que les ayuda bastante bien. Y el otro grupo importante que veo son pacientes en periposmenopausia, ¿no? A veces ya llegan pacientes que ya entran o caen fuera de la ventana terapéutica para hormonas, ¿no? Pacientes que ya tienen 15 años que dejaron de menstruar. Y la realidad es que es una buena forma de acercarme a ellos para disminuir el riesgo cardiovascular y la parte neurológica. La realidad es que yo normalmente manejaba como 1000 miligramos de omega, pero conforme más vas leyendo, como les mencionaba, y creo que era de lo más importante que yo les quería compartir, es que hay diferentes patologías, hay diferente, o sea, se sugiere diferente cantidad de omega, ¿no? No es como que todos debamos de tomar 1 gramo, ¿no? O a veces 500, o sea, creo que es importante como hacer la diferenciación y bueno, yo lo ocupo principalmente para este tipo de pacientes. Muchas gracias, Doc. Sí, se vienen
beneficiadas bastante de la suplementación, de su buena alimentación y también algo que de repente pues me han preguntado mucho de porque ven los suplementos en todas partes de omega 3 y que a veces nos ponemos a leerlo y decimos, no, este no sirve, este tienes que tomarte todo el bote para llegar a las dosis. Entonces, un poquito compartirles esta forma de elegir la suplementación, pues yo siempre les digo que tengan buenas prácticas de manufactura, que lleguen a unos gramajes, por lo menos de 500 miligramos, 700, dependiendo de lo que su médico, su nutriólogo les digan, porque justamente ahí vas a determinar cuál me usa, si necesito bastante dosis. Y entonces creo que es bueno que se pongan en las manos de los profesionales, porque el gramaje puede variar bastante, ¿no? Y no es de que como lo tengo fácil de conseguir, pues no. ¿No? Y ya, también ahí no sé si has tenido algún tema ahí con estos omegas que de repente te llegan y dices, no, me funcionan. Fíjate que yo tengo un tema, por Ajá. ejemplo, con algunos suplementos en Costco, porque tienen que tomar de que 8 pastillas para llegar al gramaje. Entonces luego me dicen, es que está buenísimo porque es un botezón. Y yo, sí, pero el bote te va a durar 2 meses. Y ya no te va a aguantar la garganta, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con el mioinositol, que luego son cápsulas de 500. Y yo, ok, toma 8 diarias. ¿Sabes? Ya para el día 7, yo me dicen, es que ya me arde, se me atora. Y yo, claro. O sea, a veces pareciera que es una buena opción, pero la realidad es que luego si te sientas a ver el gramaje y demás, y también ver o sea, dónde lo estás consiguiendo, ¿no? La verdad es que justo como lo mencionas, hay muchísimas marcas de dudosa procedencia y la realidad es que yo les digo, mira, si puedes, invierte en algo mejor, ¿no? O sea, hay algunas marcas relativamente famosas que no vamos a decirlas aquí, y que de repente, como sale todo el tiempo en TikTok, llegan y me dicen, es que llevo tomándomelo 6 meses y sus laboratorios no cambian, no, o sea, no veo ningún cambio. Y yo les digo, mira, yo he visto por años trabajar muchas pacientes con estas marcas porque se van obviamente por el precio, por el comercial de TikTok, y la verdad es que no veo resultados. O sea, yo no te puedo obligar, ¿no? O sea, les digo, te doy 3 marcas, 4 que me parecen buenas, pero creo que sí hay que tomarnos el tiempo para escucharlas, para platicar con ellas, porque a veces buscamos la opción más rápida o la más económica y a veces es igual que no tomar nada. Sí, también en algún punto de algunos médicos, algunos nutriólogos que me dicen, pues le mando a comprar el suplemento y pasó el mes y no se lo compró y no lo trajo y entonces a veces también es bueno tener la parte a la mano para prescribirlo. ¿Sabes qué? Yo he conocido esta marca, este es el gramaje que vas a necesitar de acuerdo a todo el historial que acabamos de hacer y empieza tu tratamiento ya. Porque sí, me ha pasado también que le mandamos esto, esto y esto, identifícalo, que enseñarles y realmente regresan y o no lo compraron, o no lo encontraron, o pasaron miles de cosas donde ya no seguimos ese tratamiento y se va interrumpiendo. Entonces también pues acérquense justo a sus profesionales y van a tener, si ya conoce su historial, sabe lo que necesita, las dosis, pues ¿para qué ando viendo por otro lado? ¿No? Así es. Y pues, no sé, vamos a revisar si alguien tiene alguna otra pregunta acerca de este tema, o sigue revisando por acá el chat. Muy bien. Pues si no tenemos, aún así nos las pueden ir mandando respecto a este tema que se vuelve muy amplio y cada vez que lo tocas más, 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 más. Se hace como la Y caja de Pandora. la caja de Pandora, ¿no? Pero bueno, es uno de los indispensables. Y pues muchas gracias, Doc, por tu participación. La verdad es de que otra vez nos abriste esa cajita de Pandora para ver todas las oportunidades y opciones que tenemos dentro de esta suplementación, mantener los buenos hábitos, mantengan sus niveles adecuados de proteínas, de grasas, duerman bien, porque todo eso vamos a regresar tarde o temprano. 100%.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye Hasta bye. luego. Bye.